Junio de 2018. Las carreteras parecían infinitas bajo el sol de verano, y yo, un estudiante universitario cansado de libros y exámenes, había decidido hacer un viaje improvisado para desconectar y ver algunos lugares turísticos antes de regresar a clases. Todo había comenzado como una aventura ligera, una mochila, la carretera abierta y un mapa mental de sitios que quería conocer. La emoción de lo desconocido me mantenía despierto mientras conducía por caminos secundarios, rodeado de bosques y praderas que el GPS apenas reconocía. Cada parada era una excusa para estirar las piernas, tomar fotografías y respirar aire que no oliera a ciudad ni a rutina. Pero, como todo viajero cansado, el cansancio eventualmente me alcanzó. El sol empezaba a descender y mis ojos luchaban por mantenerse abiertos. Fue entonces que vi la parada de descanso. Un pequeño edificio gris, con ventanas que reflejaban el crepúsculo y un estacionamiento vacío que apenas sugería vida. No había rastro de otros autos, ni de personas, solo un silencio profundo que parecía absorber el ruido de la carretera. Decidí detenerme. Me sentía tan exhausto que no me importó la soledad. Solo quería una siesta corta antes de continuar. Recuerdo haber apoyado la cabeza contra el volante y cerrar los ojos, esperando que el sueño viniera rápido. Pero cuando desperté, algo dentro de mí ya estaba inquieto. La luz de la tarde apenas iluminaba el interior del auto. Sentí la necesidad de ir al baño y, sin pensarlo demasiado, me levanté y crucé el estacionamiento hasta la entrada del edificio. La puerta crujió al abrirse, y un aire frío me golpeó, más intenso de lo que debería ser para una tarde de verano. Todo estaba en silencio, como si el lugar hubiera sido abandonado hacía años. Entré al baño, buscando algo de normalidad en la rutina, pero al cerrarme en un cubículo, la sensación de estar observado empezó a crecer. Era irracional, lo sé, pero había algo en el ambiente que no encajaba. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo irregular, y cada pequeño sonido resonaba demasiado fuerte. Fue entonces cuando los escuché. Voces apagadas, como murmullos, provenientes del pasillo. Mi corazón se aceleró. Miré por la rendija de la puerta del cubículo y no vi a nadie. Nadie debería estar ahí, el estacionamiento estaba vacío, o al menos eso creía. El primer golpe llegó con un sonido seco y fuerte, como un puño chocando contra la madera. Me quedé paralizado, y mi mente buscaba explicaciones racionales. ¿Un empleado del mantenimiento? ¿Un viajero que había llegado mientras dormía? Pero entonces apareció el ojo, un ojo que me observaba fijamente a través de la rendija. Todo mi cuerpo se tensó. El miedo no era solo por la presencia física, sino por la intensidad de esa mirada. Y antes de que pudiera reaccionar, los golpes se multiplicaron. Alguien empezó a golpear la puerta con la cabeza, gritando incoherencias que no lograba comprender. La adrenalina me invadió. Abrí la puerta de golpe y lo vi de frente. No era un hombre mayor ni alguien que pareciera perdido. Había en él una energía extraña, descontrolada. Tropecé con él mientras corría hacia mi auto, el corazón martillando, las piernas temblando. Sus gritos resonaban detrás de mí mientras alcanzaba la puerta y la cerraba con fuerza. El motor rugió y empecé a acelerar, pero la presencia no desapareció de inmediato. Golpes secos contra la carrocería me recordaban que alguien o algo estaba allí, siguiendo cada movimiento, desafiando la lógica. Mientras me alejaba, la figura quedó inmóvil en el borde del estacionamiento, observándome desaparecer en la distancia. La carretera frente a mí parecía interminable, pero ninguna curva ni señal lograba distraerme del recuerdo de aquellos ojos. El miedo y la paranoia se mezclaban con la incredulidad. Había sido un vagabundo perturbado, alguien que se escondía esperando una oportunidad, o algo más, algo que simplemente no podía explicar. Cada semáforo en rojo, cada curva solitaria, se convirtió en un recordatorio de que la realidad podía contener fragmentos de lo inexplicable, y que los lugares que parecen seguros pueden transformarse en escenarios de terror en un instante. Desde aquel día, la simple idea de detenerme en una parada de descanso me produce un escalofrío. Evito las áreas desiertas, reviso constantemente los espejos retrovisores, y mi mente vuelve una y otra vez a ese ojo que me miró sin palabras. Lo que sucedió allí no se limita a un encuentro casual. Es un recordatorio de que, en los espacios donde creemos estar solos, siempre puede haber alguien más.
alguien que observa, que acecha, que espera. La paranoia se convirtió en un compañero silencioso, y cada viaje por carretera desde entonces lleva consigo la carga de aquel encuentro que no puedo, y tal vez nunca pueda, racionalizar completamente. Esa misma noche, aún temblando, llegué a mi apartamento. Cerré la puerta, respiré hondo y traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia. Un vagabundo errático, el cansancio, la soledad de la carretera. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Algo me decía que ese encuentro no se limitaba a un error de percepción. Sentado frente a mi computadora revisé mensajes y redes sociales de manera automática, buscando una explicación racional, pero ninguna conexión parecía encajar. Fue entonces cuando, casi por impulso, abrí un navegador seguro y accedí a un foro en la Deep Web que prometía recopilar historias extrañas y reportes de encuentros inquietantes en carreteras y lugares desiertos. Al principio todo parecía absurdo. Hilos interminables de relatos que combinaban miedo y misterio, con advertencias de no intentar localizar a los involucrados. Sin embargo, uno de los posts captó mi atención de inmediato. Alguien describía un encuentro en un baño de parada de descanso, en circunstancias casi idénticas a las mías, con un hombre errático, ojos fijos y comportamiento violento. La coincidencia me heló la sangre. El autor del mensaje hablaba de un patrón de apariciones que se repetía en diferentes estados, siempre en lugares solitarios y con una intensidad que sugería que no eran simples vagabundos ni alucinaciones. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Comencé a rastrear cada hilo, cada comentario, cada imagen borrosa que alguien había subido, figuras solitarias en la oscuridad, sombras observando desde puertas entreabiertas, reflejos extraños en ventanas y espejos. Algunos usuarios del foro sugerían teorías que rozaban lo sobrenatural. Otros hablaban de individuos que habían adoptado técnicas de acecho extremas, casi rituales, y que se movían en lugares donde nadie podría verlos venir. Cada relato estaba acompañado de advertencias. No lo busques, no interactúes. Si lo ves, corre. Durante días me sumergí en esa investigación clandestina, siguiendo pistas que parecían llevar a callejones sin salida. Algunos enlaces dirigían a archivos encriptados, videos cortos donde la figura acechante aparecía entre sombras, siempre observando a alguien que nunca parecía darse cuenta de su presencia hasta que era demasiado tarde. La sensación de vulnerabilidad que había sentido en la parada se multiplicaba con cada nuevo descubrimiento. Era como si el simple hecho de buscar respuestas hubiera activado algo que me conectaba con esa presencia, aunque no podía definir si era real o producto de mi paranoia. Mientras investigaba, me encontré con testimonios que hablaban de cámaras ocultas en paradas de descanso, de personas que grababan sin que los demás lo supieran, subiendo el material a rincones oscuros de la web para recibir recompensas en criptomonedas. La idea de que alguien pudiera estar observando y registrando cada movimiento de los viajeros me heló la sangre. Pensé en aquel ojo que vi a través de la rendija y en los golpes contra mi auto. Podría ser parte de algo más grande, un juego o un ritual que yo había activado simplemente por estar allí. Cada noche se convirtió en un ejercicio de vigilancia. Miraba los reflejos de las ventanas, escuchaba el ruido de la calle, revisaba los alrededores de mi edificio con la adrenalina en el cuerpo. Mi sueño se fragmentaba en recuerdos de aquel hombre, de sus gritos y de la intensidad de su mirada. Incluso en los momentos más triviales, como abrir la puerta de mi refrigerador o salir a comprar comida, la paranoia me acompañaba. Y a medida que profundizaba en la red de relatos de la Deep Web, comencé a notar patrones que cruzaban fronteras. Siempre había alguien observando, siempre había alguien que no podía ser localizado, pero que dejaba un rastro intangible, apenas perceptible, que atrapaba a sus víctimas en un ciclo de miedo y vigilancia constante. La obsesión creció hasta el punto de alterar mi rutina universitaria. Clases y tareas pasaron a segundo plano mientras intentaba entender lo que había sucedido. Revisaba cámaras en línea, mapas de carreteras, hilos de foros ocultos, buscando un indicio que me ayudara a racionalizar la experiencia. Pero cada vez que encontraba algo, en lugar de respuestas, surgían más preguntas. Las historias se entrelazaban, conectando lugares desiertos, figuras solitarias, ojos que aparecían donde no deberían. Y yo comenzaba a sentir que no estaba solo en mi investigación. El miedo ya no era solo físico. Se había convertido en una presencia constante dentro de mi mente. Cada sonido a la noche, cada sombra que cruzaba la pared,
parecía estar relacionado con aquel encuentro en la parada. La línea entre realidad y paranoia se difuminaba, y la sensación de ser observado se convirtió en un hilo que no podía cortar, un lazo invisible que me unía a aquel hombre y a los secretos que la Deep Web me estaba mostrando. A medida que pasaban los días, las señales comenzaron a volverse más directas. Correos electrónicos anónimos aparecían en mi bandeja de entrada, sin remitente, con solo una línea. Sabemos que nos buscaste. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, algún hacker jugando con la información que había dejado en los foros de la Deep Web. Pero pronto me di cuenta de que no era casualidad. Pequeñas pistas aparecían en lugares que yo frecuentaba, en el campus universitario, en la calle frente a mi apartamento. Sombras que no deberían estar allí, miradas que se encontraban en el momento exacto en que giraba la cabeza. La paranoia se convirtió en certeza. Alguien me estaba siguiendo y lo que había comenzado como un encuentro aislado en una parada de descanso se estaba transformando en una persecución persistente. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, decidí enfrentar la situación de una manera que no había hecho antes. Regresé a la carretera donde había ocurrido todo. Quería ver si podía encontrar algún indicio físico, algo que explicara la presencia de aquel hombre. La carretera estaba desierta, tal como la recordaba, y la parada de descanso seguía igual. Un edificio gris, silencioso, con un aire que parecía absorber la luz. Me acerqué al baño y, mientras mis manos temblaban, revisé el cubículo, los pasillos y las sombras que se proyectaban en las paredes. No había señales de nadie, solo un eco de lo que había sucedido. De regreso en mi auto, el corazón latiendo con fuerza, encendí la radio para intentar distraerme. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, un reflejo fugaz en el espejo retrovisor. La figura estaba allí, inmóvil, observándome. No corrí, no podía. Me quedé paralizado mientras la sensación de terror se mezclaba con la incredulidad. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. No un movimiento rápido, sino un vacío repentino, como si hubiera sido arrancada del mundo físico. El miedo me dejó sin aliento, pero también una extraña sensación de cierre. No sabía quién era aquel hombre ni por qué me había perseguido, pero algo me decía que había visto lo suficiente para entender que ciertos secretos no estaban destinados a ser comprendidos. De regreso en mi apartamento, cerré todas las ventanas y puertas, bloqueé todas las redes y eliminé todo rastro de mi investigación en la Deep Web. Pero la experiencia dejó una cicatriz profunda. Cada viaje por carretera, cada parada en un lugar solitario, me recordaba la posibilidad de que alguien estuviera allí, observándome, esperando. La paranoia se convirtió en una compañía silenciosa, un recordatorio constante de que el mundo tiene rincones donde la seguridad es solo una ilusión. Con el tiempo, aprendí a vivir con la incertidumbre, evitando las paradas desiertas y cualquier lugar donde pudiera sentirme vulnerable. Nunca volví a abrir la Deep Web ni a buscar respuestas que pudieran atraer de nuevo la atención de lo desconocido. La figura del perseguidor quedó grabada en mi memoria, no como un simple encuentro fortuito, sino como un recordatorio de que lo que creemos seguro puede transformarse en terror en un instante. Y, aunque logré escapar físicamente, comprendí que ciertas experiencias no se olvidan jamás, porque el miedo verdadero no reside en lo que vemos, sino en lo que sabemos que podría estar observándonos en cualquier momento. Desde aquel día, la carretera ya no fue un lugar de libertad. Cada kilómetro recorrido lleva consigo la sombra de aquel encuentro, la certeza de que, en los lugares más vacíos y tranquilos, siempre hay alguien que nos está mirando, y que algunas puertas abiertas, aunque parezcan inofensivas, pueden conectar con realidades que preferiríamos no conocer nunca. Eloy siempre había confiado en su instinto al volante. Tras más de 20 años recorriendo carreteras y autopistas, pensaba que casi nada podía sorprenderlo, que ya había visto suficiente para anticipar cualquier eventualidad. Sin embargo, agosto de 2008 le enseñaría que incluso la experiencia más sólida puede desvanecerse frente a lo desconocido. Esa tarde, mientras conducía su camión por la autopista 60, atravesando el denso bosque nacional Mark Twain, el ambiente era silencioso, cargado por la humedad y el olor a tierra mojada tras unas lluvias recientes. El motor de su camión rugía constante, y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto parecía acompañarlo como un latido regular en medio del aislamiento.
De repente, a la distancia, entre los árboles que bordeaban la carretera, Eloy divisó un camión detenido, su luz intermitente parpadeando con cierta urgencia. Una sensación de preocupación lo invadió. No era común ver vehículos varados tan lejos de cualquier pueblo, especialmente en aquella zona donde la cobertura de celulares era limitada. Sin pensarlo demasiado, redujo la velocidad, encendió sus intermitentes y se detuvo a unos metros del camión. De la cabina bajó un hombre de mediana edad, delgado, de mirada tranquila, que se presentó como Neil. Su voz era calmada, y en un primer vistazo parecía inofensivo, solo un conductor atrapado por un problema mecánico. Eloy, movido por la experiencia y la costumbre de ayudar, decidió ofrecerle un aventón hasta el pueblo más cercano. Mientras ambos se acomodaban en la cabina del camión, el viento parecía cobrar vida entre los árboles, produciendo un silbido inquietante. Apenas habían recorrido unos kilómetros cuando Eloy notó que dos autos los seguían a cierta distancia. Primero pensó que podrían ser simples viajeros, quizás otro conductor que compartía la ruta, pero a medida que avanzaban, los autos mantenían la misma velocidad, adaptándose a cada maniobra, acercándose peligrosamente en las curvas y desapareciendo solo para reaparecer más adelante, bloqueando su visión lateral. Un escalofrío recorrió la espalda de Eloy. El bosque, que antes parecía un refugio de paz, se tornaba hostil, cada sombra de árbol y cada curva de la carretera cargadas de sospecha. Intentó mantener la calma, acelerando ligeramente, pero los autos replicaban su ritmo. Entonces, sin advertencia, los vehículos los adelantaron y se colocaron de forma perpendicular, bloqueando completamente el camino. 3 hombres descendieron de ellos con movimientos rápidos y seguros, armados y decididos. No hubo intercambio de palabras. Eloy y Neil fueron obligados a bajar del camión. La amenaza era palpable y cualquier intento de resistencia habría sido inútil. Los hombres los empujaron hacia un camino de tierra que se adentraba en el bosque, un sendero que parecía no llevar a ningún lugar seguro. Cada paso que daban era observado por la sombra de los árboles y por la luz intermitente de linternas que iluminaban el terreno de manera irregular, haciendo que cada movimiento se sintiera más riesgoso. Finalmente, llegaron a una cabaña abandonada, cuyas paredes de madera estaban desgastadas y cubiertas de musgo. El lugar emanaba un olor a humedad y a abandono, una atmósfera que intensificaba la sensación de peligro inminente. Allí, los hombres armados los ataron con cuerdas ásperas, asegurándose de que los nudos fueran firmes. La voz de uno de ellos era baja pero firme, advirtiéndoles con tono amenazante que no pensaran en ir a la policía, que cualquier movimiento en falso tendría consecuencias. Una vez satisfechos con su control sobre la situación, los asaltantes se marcharon, dejando a Eloy y Neil atados en medio de la oscuridad del bosque. El tiempo se estiraba lentamente mientras ambos luchaban contra las cuerdas. La tensión era insoportable. Cada crujido de madera, cada rama que se rompía bajo algún animal o el viento, parecía señalar que alguien más podía estar al acecho. Sin embargo, Eloy, con la experiencia acumulada durante años en la carretera y una determinación que nacía del instinto de supervivencia, comenzó a mover sus manos con cuidado, buscando puntos débiles en las ataduras. Tras un esfuerzo que le dolió físicamente, logró aflojar los nudos y finalmente liberarse. No se detuvo a descansar. Su primer pensamiento fue liberar a Neil, quien estaba igualmente agotado y atemorizado. Con rapidez y cuidado, Eloy lo ayudó a soltarse y juntos evaluaron la situación. El bosque era un laberinto de sombras y troncos, un terreno donde perderse era fácil y la orientación podía perderse en segundos. Consciente de que permanecer allí sería un riesgo mortal, comenzaron a caminar, guiándose por el leve resplandor de la carretera que alcanzaban a ver entre los árboles. Cada paso requería concentración y prudencia, evitando hacer ruido que pudiera delatar su ubicación. Horas pasaron mientras avanzaban lentamente por el bosque, agotados y con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Finalmente, entre la penumbra y la confusión del camino, divisaron una luz tenue. Un vehículo se acercaba, y el motor del motor les dio un alivio inesperado. Era un conductor mayor, que al ver su estado se detuvo sin dudarlo, ofreciéndoles ayuda. Eloy y Neil subieron al vehículo, compartiendo rápidamente su experiencia, y el conductor los llevó hasta la oficina del sheriff en Ellington, donde pudieron finalmente presentar la denuncia. Aún así, la sensación de vulnerabilidad no desapareció.
La policía investigó, recorriendo caminos y verificando pistas, y tiempo después encontraron el camión de Eloy abandonado en un claro del bosque, pero de los asaltantes no había ni rastro. La experiencia dejó una marca imborrable en Eloy, un recordatorio de que incluso en carreteras que se creían seguras, el peligro podía aparecer de la forma más inesperada, y que la prudencia y la alerta constante eran herramientas tan vitales como el propio volante. La historia de ese secuestro resonó no solo como un relato de violencia y tensión, sino también como una lección sobre la vulnerabilidad humana frente a lo imprevisible, sobre la delgada línea que separa la rutina diaria de un encuentro con lo desconocido, y sobre la fuerza necesaria para sobrevivir cuando todo parece perdido. Eloy, desde entonces, nunca volvió a subestimar la carretera, ni la aparente tranquilidad de un bosque solitario. Tras aquel viaje angustiante, Eloy regresó a sus rutas habituales, pero algo dentro de él había cambiado. Cada curva de la carretera, cada sombra que se proyectaba en los árboles, le recordaba la vulnerabilidad que había sentido aquella noche. A pesar de la rutina, nunca volvió a bajar la guardia. Su instinto, antes confiado, ahora era agudo y vigilante, capaz de percibir cualquier anomalía antes de que se convirtiera en amenaza. Neil, por su parte, permaneció un tiempo conmocionado, reviviendo los momentos de terror en el bosque, pero encontró en Eloy un apoyo inquebrantable. Ambos sabían que el vínculo que se había formado esa noche no era solo de supervivencia, sino de un respeto profundo por la fortaleza del otro. Con el tiempo, Neil volvió a retomar su vida, siempre con una prudencia renovada al volante, y Eloy continuó recorriendo kilómetros, llevando su experiencia como un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad aparente. La investigación policial nunca logró dar con los hombres que los habían secuestrado. El camión de Eloy apareció abandonado, como si la nada lo hubiera devuelto, y las huellas de los perpetradores se habían borrado como si el bosque las hubiera reclamado. Esa ausencia de justicia tangible dejó un vacío inquietante, un recordatorio de que la maldad puede permanecer invisible, acechando desde lugares que nadie imagina. Sin embargo, la denuncia formal y el relato de Eloy ayudaron a que la policía redoblara su vigilancia en la zona, evitando que otros conductores fueran víctimas de la misma amenaza. Con los años, Eloy aprendió a integrar aquel recuerdo no solo como un episodio traumático, sino como una lección sobre la precaución, la solidaridad y la resiliencia. Cada vez que ayudaba a un conductor varado o se detenía a socorrer a alguien, lo hacía con conciencia plena de los riesgos, evaluando cada situación con cautela. La carretera seguía siendo su hogar y su vida, pero ahora con un respeto profundo por lo imprevisible, por la incertidumbre que puede esconderse tras un bosque silencioso. El secuestro en el bosque dejó una huella indeleble. Enseñó que la experiencia no siempre protege frente al peligro, que la confianza debe equilibrarse con la vigilancia, y que la valentía puede manifestarse en la calma frente al caos. Eloy, aunque marcado por aquel encuentro, logró transformar el miedo en alerta y la tensión en preparación, convirtiéndose en un conductor más consciente, más prudente, pero también más humano, capaz de comprender la fragilidad y la fuerza que conviven en cada viaje. Años después, mientras conducía solo por la misma autopista 60, Eloy recordaba aquella noche con claridad vívida. Los autos que lo seguían, el camino de tierra, la cabaña abandonada, las cuerdas que los ataban y el silencio aterrador del bosque. Y aunque el miedo volvía por un instante, era ahora un recordatorio de que la supervivencia no depende solo de la suerte, sino de la determinación, la rapidez de pensamiento y la capacidad de actuar bajo presión. Nunca supieron quiénes eran los hombres que los secuestraron ni si alguna vez regresarían. Pero el recuerdo sirvió para que Eloy comprendiera algo esencial. En la carretera, como en la vida, el peligro puede aparecer sin aviso, pero la preparación y la conciencia siempre pueden marcar la diferencia entre ser víctima o sobrevivir. Y así, entre kilómetros recorridos y carreteras solitarias, Eloy continuó su camino, llevando consigo la memoria del bosque y la certeza de que, aunque lo desconocido pueda ser aterrador, la fuerza y la prudencia son las armas más poderosas que un hombre puede poseer frente a lo inesperado. Ernesto había trabajado durante años en aquel rancho convertido en un hotel apartado en Arizona, un lugar donde la noche caía rápida y silenciosa, y donde la luz de las estrellas parecía retenerse en la tierra polvorienta.
Su rutina nocturna era sencilla. Tras terminar sus tareas, solía recorrer la zona en busca de algo que le recordara que, a pesar de la soledad y el calor seco del desierto, la vida seguía con pequeños rituales. Uno de esos rituales, que se convirtió en un consuelo silencioso, era su parada en el camión de tacos. Durante meses, cada noche que podía, estacionaba su viejo vehículo frente al pequeño puesto ambulante, atraído por el aroma especiado que flotaba en el aire y la amable sonrisa del taquero, un hombre que jamás había preguntado su nombre. No había necesidad de palabras. El simple acto de pedir unos tacos al pastor y escucharlos chisporrotear en la parrilla bastaba para aliviar la monotonía de sus noches. Pero aquella noche de agosto, algo se sentía distinto desde el primer momento en que dobló la curva hacia el parque de casas rodantes. El camión de tacos, normalmente iluminado por bombillas amarillas que parpadeaban como ojos cansados, estaba oscuro. No había clientes haciendo fila ni risas flotando entre los remolques. Ernesto estacionó con cuidado, el motor apagándose con un suspiro mecánico, y un olor acre lo golpeó en cuanto abrió la puerta de su camioneta. Un olor a carne quemada y a metal chamuscado que le erizó la piel. Un nudo se formó en su estómago mientras caminaba hacia el camión, sus botas levantando polvo seco que danzaba en la penumbra. Al acercarse notó que de la parrilla salía un hilo de humo gris, fino y persistente, como si alguien hubiera dejado arder algo demasiado tiempo. Su instinto de precaución se mezcló con un impulso de ayuda. Debía asegurarse de que no fuera un incendio que pudiera arrasar el lugar. Empujó la puerta del camión y el chirrido metálico resonó en el silencio absoluto. Dentro, la penumbra estaba rota solo por la luz mortecina de un fluorescente parpadeante. La caja registradora estaba abierta, vacía, con monedas dispersas en el piso como testigos mudos de un saqueo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor insistente que le advertía que algo estaba muy mal. Avanzó hacia la parrilla con pasos lentos, sintiendo que cada crujido del suelo amplificaba la tensión en el aire. Fue entonces cuando lo vio. Al borde de la llama, entre los restos de carbón y grasa quemada, una mano humana chamuscada descansaba con una rigidez grotesca. Ernesto retrocedió instintivamente, tropezando con un bote de salsas, su respiración acelerada rompiendo el silencio sepulcral del camión. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante, la imagen de la mano se mezcló con la memoria de todas las noches pasadas allí, con la sonrisa desconocida del taquero que nunca le había preguntado su nombre. El instinto de supervivencia se abrió paso entre el horror. Tomando un trapo viejo y un cubo de agua, logró apagar la parrilla, mientras su mente buscaba explicaciones que ninguna parecía suficiente. Llamó a la policía, su voz temblando al relatar lo que había encontrado, pero la línea era un eco vacío, un espacio donde nadie podía llenar el vacío de la incertidumbre. Mientras esperaba, Ernesto no podía dejar de mirar alrededor. La penumbra del camión parecía absorber el aire mismo, cada sombra parecía moverse con intención propia, y él se sentía atrapado en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Pasaron minutos que se sintieron horas. La policía no llegaba, y él, solo, comenzó a considerar la posibilidad de que no hubiera nadie que pudiera salvar al taquero, o incluso que el taquero mismo hubiera desaparecido en circunstancias que desafiaban toda lógica. La noche avanzaba, y con ella, un silencio pesado se instalaba en el parque de casas rodantes. Ernesto regresó a su vehículo, incapaz de mirar de nuevo la mano, y se sentó con la mirada perdida hacia el horizonte oscuro, pensando en los meses que había pasado compartiendo momentos tan simples, ahora teñidos de una sensación inquietante de abandono y misterio. Días después, cuando volvió al lugar, el camión ya no estaba. No había señales de fuerza policial ni de investigaciones, solo un espacio vacío donde antes había risas, aromas especiados y vida nocturna. El parque de casas rodantes continuaba con su rutina silenciosa, indiferente al horror que había ocurrido. Ernesto nunca supo el nombre del taquero, ni el destino del hombre que le había ofrecido tantas noches de consuelo entre tacos y humo. Solo le quedó el recuerdo de una mano quemada, un misterio que parecía devorar la lógica y dejarlo con la sensación de que, en algún lugar de la deep web de la realidad, existen secretos que no están destinados a ser descubiertos. Desde entonces, cada vez que pasaba por ese tramo de carretera, su mirada se fijaba en cualquier sombra que pudiera parecer un camión estacionado,
y cada aroma a carne asada le producía un estremecimiento que no podía controlar. La memoria de esa mano quemada se había grabado en su mente como una marca indeleble, una advertencia silenciosa de que incluso los lugares más comunes, las rutinas más inofensivas, pueden ocultar horrores inimaginables. Los días se convirtieron en semanas, pero el recuerdo de la mano chamuscada no desaparecía. Ernesto trataba de distraerse con el trabajo, con las tareas rutinarias del rancho hotel, pero cada sonido nocturno, el crujido de la madera, el aleteo de alguna ave nocturna, el lejano rugido de un camión que pasaba por la autopista, le hacía imaginar que el camión de tacos podía reaparecer en cualquier momento, como una sombra que nunca se desvanece del todo. El misterio lo carcomía. Era posible que el taquero hubiera sido víctima de algo más grande, algo conectado con un mundo que él nunca había visto, una especie de red invisible donde las desapariciones y el horror pasaban desapercibidos. Una noche, la inquietud se volvió insoportable. Ernesto decidió recorrer el parque de casas rodantes, esperando, quizás irracionalmente, encontrar algún indicio, una señal de vida. Mientras caminaba entre los remolques, sus pasos levantaban polvo y el aire olía a metal oxidado y a tierra seca. En un rincón, casi escondido, encontró rastros de ruedas que parecían recientes, como si alguien hubiera retirado un vehículo con prisa. Su corazón se aceleró. La sensación de ser observado lo envolvió. Cada sombra parecía tener ojos, cada sonido era un aviso silencioso de que algo lo vigilaba. Esa misma noche, mientras revisaba en su teléfono antiguos foros y grupos de chat donde la gente hablaba de desapariciones extrañas y sucesos inquietantes en la región, encontró un hilo que hablaba de un camión de tacos fantasma. Un vehículo que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, con rumores de robos, rituales extraños y personas desaparecidas. El nombre del taquero nunca se mencionaba, solo la descripción de un hombre amable que había sido visto por última vez preparando tacos bajo luces parpadeantes. La sangre se le heló. Todo coincidía demasiado con lo que él había vivido. Con el tiempo, Ernesto comprendió que el camión y su dueño habían cruzado la línea entre lo cotidiano y lo inexplicable. No había explicación lógica para la mano quemada, para la desaparición repentina, ni para la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía más de lo que él podía imaginar. Había algo en ese camión que pertenecía a un mundo que la mayoría de las personas ignoraba. Un mundo donde los actos más triviales podían transformarse en horror absoluto, donde la curiosidad podía ser un riesgo y donde la rutina nocturna de un trabajador podía cruzarse con un misterio que no estaba destinado a resolverse. Ernesto nunca volvió a detenerse frente a un camión de tacos en la noche, ni siquiera por hambre o por la nostalgia de los días tranquilos. Pero el olor del humo quemado, la visión de la mano chamuscada y el recuerdo de aquella parrilla ardiente permanecieron con él. Un recordatorio constante de que la realidad tiene capas que no siempre estamos preparados para ver. La experiencia lo había cambiado. Ya no podía mirar el mundo con la misma inocencia, ni confiar en la normalidad de las cosas simples. Cada aroma, cada sombra, cada luz parpadeante, podía esconder secretos oscuros que permanecen fuera del alcance de la razón, esperando ser descubiertos por alguien lo suficientemente cercano para tocar lo prohibido, pero no lo suficientemente poderoso para detenerlo. Y así, el camión desaparecido se convirtió en leyenda entre quienes vagan por carreteras desiertas y parques de casas rodantes, un eco de misterio y horror que nadie podía explicar, y que Ernesto cargó consigo como una cicatriz invisible, un recordatorio de que incluso en la rutina más inofensiva, el terror puede esperar, silencioso y paciente, listo para revelarse en el instante más inesperado. Dan siempre había sido un hombre de la carretera. Más de 25 años manejando camiones lo habían convertido en un experto en leer las señales del asfalto, en anticipar el comportamiento de otros conductores y en prever los cambios repentinos del clima. Pero había algo en aquella noche que lo descolocó desde el primer momento. La lluvia caía con fuerza sobre la autopista desierta, y el viento empujaba el camión de manera irregular, como si quisiera sacarlo de su camino. Dan sentía una inquietud que no podía explicar, un nudo en el estómago que le decía que algo iba a suceder, aunque nunca antes le había pasado. La autopista estaba envuelta en niebla densa,
tan cerrada que apenas podía distinguir los conos de seguridad y las líneas amarillas del pavimento. Cada reflejo de las luces del camión sobre el asfalto mojado parecía multiplicarse en un patrón extraño y desorientador. Mientras ajustaba la velocidad y revisaba los espejos, Dan notó un destello en la distancia. Las luces de un auto acercándose rápidamente, directamente en su carril. Un instinto profundo lo alertó. No era normal que un vehículo viajara a esa velocidad en sentido contrario, especialmente en medio de esa tormenta. Sin tiempo para pensar, giró el volante, buscando esquivar lo que creía un choque inminente. El camión patinó sobre el asfalto mojado. La sensación de control se desvaneció en segundos y, antes de darse cuenta, el gigante de acero volcó con violencia, rodando y arrastrando a Dan en su interior. El sonido del metal retorciéndose, el estallido de cristales y el rugido de la lluvia contra la cabina formaron un coro de terror. Dan quedó atrapado entre los escombros, su cuerpo inmóvil, cada respiración un dolor insoportable, cada movimiento imposible. Entre el dolor y la confusión, escuchó voces, un hombre mayor y un joven que lo llamaban con urgencia, y luego sirenas que se acercaban a través del estruendo de la tormenta. Fue rescatado con esfuerzo, trasladado al hospital, y allí comenzó un calvario distinto. La recuperación física, lenta y dolorosa, se veía acompañada por algo que ninguna medicina podía explicar. Durante las noches, Dan comenzó a percibir presencias. Al principio eran sombras fugaces en el borde de su cama, leves cambios de temperatura, susurros que no podía atribuir a ningún ruido ambiental. Con el tiempo, esas presencias se hicieron más claras. Una figura oscura, indefinida, que lo observaba desde la penumbra, acercándose a su cama con una calma que helaba la sangre. Intentó ignorarlo, racionalizarlo, atribuirlo al estrés postraumático, pero la sensación de ser vigilado no desaparecía. Cada noche, antes de dormir, sentía que alguien, o algo, esperaba pacientemente su rendición, que lo acechaba no para atacarlo de inmediato, sino para recordarle que no estaba solo. Intrigado y aterrado, Dan empezó a investigar. Habló con otros camioneros, revisó reportes de accidentes en la zona y encontró un patrón inquietante. Aquel tramo de la autopista tenía fama de albergar incidentes inexplicables. Autos fantasma que aparecían y desaparecían, conductores que juraban haber visto figuras extrañas en la carretera y accidentes sin explicación, como si el espacio mismo estuviera marcado por algún tipo de maldición o residuo de tragedias pasadas. La coincidencia con su propio accidente no podía ignorarla. Desesperado por respuestas, Dan decidió contactar al hombre y al joven que lo habían auxiliado. Lo que descubrió lo desconcertó aún más. Según ellos, no hubo ningún auto en sentido contrario aquella noche. No había evidencia de ningún choque inminente, ningún vehículo que justificara su maniobra y el volcamiento. Todo parecía indicar que la presencia que él había visto era intangible, que su accidente no había sido producto de la carretera ni del clima, sino de algo que trascendía lo físico. Los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. La figura oscura comenzó a comunicarse de manera más directa, revelando fragmentos de historia que Dan nunca habría imaginado. Le contó que su aparición estaba vinculada a un camionero fallecido hace 35 años, quien había tenido un choque frontal con un conductor ebrio en exactamente el mismo tramo. Las historias coincidían: la violencia del accidente, la carretera desierta, la noche lluviosa. La figura dejó entrever que Dan había sido atrapado en un ciclo de sucesos no resueltos, un bucle que parecía arrastrar a quienes pasaban por allí sin saberlo. La línea entre lo que era real y lo que era espectral comenzaba a desdibujarse. Cada sonido de motor, cada reflejo en la niebla, cada sombra en la carretera podía ser una señal, un recordatorio de que lo ocurrido aquella madrugada no había sido casualidad. Dan se encontró revisando grabaciones de cámaras de carretera, antiguos artículos de periódicos, foros en la web profunda donde se discutían estos fenómenos. La conexión con la dark web se hizo evidente. Ahí, en esos rincones ocultos de Internet, había testimonios similares, advertencias sobre el auto fantasma, mapas de accidentes inexplicables y relatos de presencias que acechaban a quienes sobrevivían a choques imposibles. Cada testimonio aumentaba la sensación de que la carretera era un lugar donde lo sobrenatural se mezclaba con lo cotidiano, y que su experiencia no era única, sino parte de un patrón que parecía repetirse a lo largo de décadas.
A medida que Dan investigaba más, empezó a notar patrones inquietantes en su vida diaria. Las luces de los vehículos, los sonidos de motores lejanos, incluso los relojes que parecían detenerse o acelerarse, todo parecía sincronizarse con aquella noche fatídica. No podía dejar de pensar en la figura oscura, en cómo sus ojos invisibles parecían atravesarlo, evaluando cada movimiento, cada pensamiento. Cada vez que intentaba dormir, un frío intenso se extendía por su habitación, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Decidido a enfrentar lo que sucedía, Dan regresó al lugar del accidente, acompañado de una grabadora de alta sensibilidad y varios sensores de movimiento que había comprado tras consultar foros en la Deep Web sobre fenómenos paranormales. La carretera estaba desierta, envuelta en niebla, y la lluvia caía suavemente esta vez, como si el clima supiera que había llegado para buscar respuestas. Mientras recorría lentamente el tramo, captando cada sonido, cada vibración, comenzó a sentir la misma inquietud que lo había alertado aquella noche. Y entonces lo vio. Un par de luces difusas en sentido contrario, que no producían sonido alguno, moviéndose con una velocidad imposible. El corazón de Dan se aceleró, pero esta vez no giró el volante. Se detuvo y esperó. La figura oscura apareció junto a él, ahora más definida, revelando un rostro parcialmente visible bajo la sombra. Un hombre de mediana edad con ropa de camionero, mirada vacía pero penetrante. La voz, profunda y metálica, resonó en la mente de Dan. Yo fui quien murió aquí hace 35 años. Él, el conductor ebrio, no se detuvo. Ahora tú has visto lo que yo vi y lo que él dejó atrás. Dan comprendió que no se trataba solo de un accidente. Era un eco de tragedias pasadas, un ciclo que atrapaba a quienes transitaban por aquella carretera en el momento exacto en que los eventos se alineaban con la muerte y la culpa. En los días siguientes, Dan comenzó a recibir mensajes extraños en su teléfono, correos electrónicos que no podía rastrear, enlaces a foros ocultos donde se hablaba de él y de su accidente como si fuera un caso documentado por entidades que operaban entre lo físico y lo paranormal. Las historias allí contadas coincidían con lo que él había vivido, pero también ampliaban la narrativa. Autos fantasma, sombras que guiaban o manipulaban a los conductores, espíritus atrapados y fragmentos de conciencia que vagaban entre la carretera y la vida real. Cada vez que leía algo, la sensación de ser observado se intensificaba, y Dan entendió que la línea que separaba la carretera del más allá era más delgada de lo que jamás había imaginado. Una noche, mientras revisaba los foros, la figura apareció de nuevo, esta vez dentro de su habitación. La voz era más clara, cargada de una mezcla de tristeza y advertencia. El accidente no fue culpa tuya, pero ahora debes elegir, ignorar el camino o entenderlo. Los que no lo comprenden, regresan, y se convierten en parte del ciclo. Dan sintió un miedo paralizante, pero también una claridad inesperada. La presencia no buscaba hacerle daño, buscaba comunicar, revelar un misterio que había perdurado demasiado tiempo. Con cada conversación y cada descubrimiento, Dan empezó a ver patrones en su propia vida, decisiones que lo habían llevado a ese tramo de la carretera, y cómo cada accidente previo, cada espíritu atrapado, no eran meras coincidencias. Eran advertencias, fragmentos de historia que esperaban ser comprendidos. En la última aparición, la figura extendió lo que parecía una mano hacia él, difusa, luminosa en los bordes, y Dan percibió una especie de paz, la revelación completa de lo que había sucedido aquella noche lluviosa, y de cómo la tragedia del pasado se entrelazaba con la suya. Finalmente el espíritu le mostró la verdad del accidente. El auto fantasma, el conductor ebrio, todo había sido un choque de voluntades atrapadas en el tiempo, un eco de la culpa que se perpetuaba entre la vida y la muerte. Dan comprendió que la carretera era un umbral, un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano se encontraban, y que la figura que lo había observado no era solo un espectro vengativo, sino un guardián del equilibrio, recordándole que la muerte deja rastros que solo los atentos pueden ver. Con esa comprensión, el miedo que lo había acompañado durante años se transformó en respeto y conocimiento. La figura desapareció lentamente, dejando a Dan solo, pero con la certeza de que había sobrevivido no por azar, sino por haber enfrentado la verdad de lo que ocurrió.
y por haber aprendido a reconocer los ecos del pasado que se esconden incluso en la carretera más desierta. Dan nunca volvió a conducir por esa autopista de noche y sus relatos comenzaron a circular en foros de la Deep Web, donde otros camioneros, curiosos y escépticos, debatían sobre autos fantasma y presencias invisibles. Para él, la historia no terminaba con el accidente. Había marcado un antes y un después en su vida, un entendimiento de que lo que vemos en la carretera a veces es solo la superficie de lo que acecha en la oscuridad, y que los secretos de la carretera, como los secretos de la mente humana, pueden perdurar por generaciones si nadie se atreve a mirar más allá del volante. El viaje había comenzado con una sensación de entusiasmo y libertad. La carretera frente a mí se extendía interminable bajo la luz mortecina de los postes de alumbrado que apenas conseguían iluminar el asfalto. Era tarde, mucho más tarde de lo que había planeado, y la monotonía del viaje comenzaba a calar hondo en mis pensamientos. La música que solía acompañarme se había quedado atrás, silenciada por la fatiga que se arrastraba en cada kilómetro. Entonces, como si la carretera misma me obligara a detenerme, apareció a la distancia una pequeña parada de descanso. No era más que un edificio diminuto, con paredes descoloridas y un par de máquinas expendedoras alineadas contra la pared exterior. El lugar estaba desierto, sumido en un silencio pesado que parecía absorber cada sonido de mis pasos y del motor del auto al frenar. Decidí detenerme. Estacioné y, tras unos segundos de contemplación vacía, salí del vehículo para estirar las piernas. La noche estaba fría, más de lo que había esperado, y el viento arrastraba un susurro extraño entre los árboles que bordeaban el área de descanso. Entré al baño, un espacio pequeño con azulejos agrietados y un olor penetrante a humedad. Mientras me lavaba las manos, sentí un leve escalofrío que recorría mi espalda. Al principio lo atribuí al frío, pero al salir, la tensión que colgaba en el aire me hizo girar instintivamente la cabeza hacia el estacionamiento. Ahí estaba, un auto que no había visto antes, negro, con vidrios tintados que absorbían la escasa luz. Estacionado junto al mío, aunque el lugar ofrecía más que suficientes espacios vacíos para cualquier conductor prudente. Y él estaba allí, de pie junto al auto, observándome. Un hombre alto, barbudo, con una chaqueta de cuero que parecía absorber la oscuridad que lo rodeaba. Sus ojos me siguieron con una precisión inquietante, como si pudiera anticipar cada movimiento que iba a hacer. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza, cada latido resonando en mis oídos. No tuve tiempo de reaccionar cuando escuché mi nombre pronunciado con un tono grave y firme. Me giré y lo vi sacar una pistola, apuntándome directamente a la cara. El mundo pareció reducirse a ese instante, a la frialdad del metal, a la amenaza silenciosa que colgaba entre nosotros. Sin resistencia, obedecí. Mis manos se levantaron y mi cuerpo temblaba involuntariamente. Me hizo entregar todo: reloj, billetera, teléfono. Cada objeto que caía de mis manos parecía disminuirme, no solo en valor material, sino en dignidad. Cuando terminó, no me dejó ir. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia un bosque cercano y yo lo seguí, cada paso pesando como un martillo sobre mi pecho. El bosque era un laberinto de sombras, con árboles cuyas ramas se entrelazaban formando figuras que parecían moverse con vida propia. Cada crujido bajo mis pies me recordaba que estaba completamente a merced de alguien cuyo único objetivo parecía ser jugar con mi miedo. Finalmente, me hizo arrodillarme. La pistola apuntaba a mi cabeza y sentí cómo la adrenalina corría por mis venas, congelando mi pensamiento, nublando mi razón. 3 disparos al aire rompieron la quietud del bosque, cada uno un recordatorio brutal de la capacidad del hombre para decidir mi destino, para humillarme y manipular cada fibra de mi ser. Su risa resonó entre los árboles, burlona y cruel, dejando un eco que se quedó adherido a mis nervios mucho después de que su sombra desapareciera entre la oscuridad. Quedé allí, arrodillado y temblando, con la respiración entrecortada y un vacío creciendo en mi interior. El silencio que siguió fue aún más abrumador que los disparos. La noche, que hasta hace poco parecía tranquila, ahora estaba impregnada de un recuerdo que no podía borrar, de un terror que no podía ignorar. Cada sonido del bosque parecía un fantasma de su presencia, y cada sombra se transformaba en la amenaza de su regreso. Desde ese momento, las paradas de descanso dejaron de ser lugares de conveniencia.
se convirtieron en recordatorios de vulnerabilidad, espacios que evitaba a toda costa. La memoria de aquel encuentro se adhería a mí con la fuerza de un trauma que no conocía límites, y aunque había sobrevivido físicamente, una parte de mí había quedado atrapada en aquella noche, en aquel bosque, bajo la mirada burlona del hombre de la chaqueta de cuero. El amanecer tardó más de lo esperado. Permanecí en el bosque hasta que los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, iluminando parcialmente el suelo cubierto de hojas secas y ramas quebradas. Cada sonido me sobresaltaba. El canto de un pájaro parecía demasiado fuerte, como si anunciara la posibilidad de que él volviera. Mi cuerpo aún temblaba, no solo por el frío, sino por la adrenalina que se negaba a abandonarme, mezclándose con un miedo que ya había calado demasiado profundo. Caminé de regreso hacia el estacionamiento con pasos lentos y cautelosos, esperando encontrarlo allí, esperando que de alguna manera la pesadilla no hubiera terminado. Pero el lugar estaba vacío. El auto negro se había ido, y con él, la presencia que había hecho de esa noche un recuerdo imborrable. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció. Cada sombra en la carretera parecía alargarse demasiado, cada movimiento del viento parecía un susurro que me llamaba. Subí al auto con manos temblorosas y encendí el motor, evitando mirar hacia los árboles mientras me alejaba. La carretera parecía interminable y cada kilómetro estaba teñido de un temor silencioso que me impedía disfrutar siquiera de la música que intentaba sonar. En cada parada, incluso para gasolina o comida, mi mirada se fijaba en cada figura sospechosa, en cada coche que se acercaba demasiado. La paranoia se instaló como un huésped persistente, transformando la libertad del viaje en una vigilancia constante, en un estado de alerta permanente que no me dejaba respirar. Cuando finalmente llegué a Berkeley, la alegría de reencontrarme con mis amigos fue atenuada por una sombra que los demás no podían ver. Cada risa, cada conversación parecía filtrarse a través de un velo que separaba mi experiencia de la de ellos. Intenté contarles, pero las palabras parecían insuficientes para transmitir la intensidad de lo que había vivido. Solo al escribirlo en mi diario, con la mano temblorosa y el corazón aún acelerado, pude comenzar a darle forma a la pesadilla. Sin embargo, cada línea que escribía me traía de vuelta al bosque, a la pistola, a su risa burlona. El recuerdo no cedía, y la noche se convirtió en un enemigo que se manifestaba incluso en el día. Con el tiempo comencé a evitar cualquier carretera solitaria, cualquier parada que no ofreciera seguridad aparente. Incluso los viajes cortos se convirtieron en ejercicios de tensión, en pruebas silenciosas de control sobre un miedo que parecía haber encontrado un refugio permanente en mi mente. Cada vez que escuchaba un motor desconocido acercándose, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y la adrenalina surgía sin previo aviso, transportándome de nuevo a aquel instante donde la vida pendía de un hilo invisible. La sensación de vulnerabilidad, de estar bajo la observación de alguien que podía decidir mi destino, se convirtió en un recordatorio constante de que la seguridad es siempre relativa y que la confianza puede romperse en un segundo. A pesar de los años, a pesar de los intentos de sobreponerme, la memoria de aquella parada de descanso seguía persiguiéndome. Cada vez que pasaba por un lugar desierto, cada vez que mis pasos resonaban solos, la imagen del hombre alto, barbudo y de chaqueta de cuero volvía a mí con una claridad que era imposible de ignorar. No era solo un recuerdo, era un espejo de la fragilidad humana, de lo imprevisible de la vida, y del hecho de que un encuentro breve puede dejar cicatrices que ninguna hora de carretera, ningún reencuentro con amigos, ni ninguna rutina diaria puede borrar por completo. Con el tiempo, incluso la rutina más simple se volvió un desafío. Cada vez que tenía que salir de casa, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y temor que se negaba a ceder. El simple sonido de un motor desconocido o de pasos detrás de mí podía disparar un recuerdo que me hacía retroceder. Comencé a planear cada trayecto con extremo cuidado, evaluando rutas alternativas, horarios y lugares seguros para detenerme. Las paradas de descanso, antes puntos neutrales de conveniencia, se convirtieron en zonas prohibidas, lugares que evocaban el miedo primitivo que había sentido en aquella noche. Las noches eran aún peores. Dormía con la luz encendida, y los sueños me traían fragmentos del bosque, del hombre de la chaqueta de cuero, de los disparos al aire y de la risa burlona que parecía haberse incrustado en mi memoria. Despertaba sudando,
con el corazón golpeando como si hubiera corrido kilómetros, y me tomaba varios minutos darme cuenta de que estaba a salvo, al menos físicamente. Comencé a desconfiar de las sombras de mi propia habitación, de los ruidos insignificantes que antes no me molestaban. La ansiedad se había convertido en un huésped constante, y cada día tenía que luchar para que no dominara por completo mis pensamientos. Mis amigos y familiares notaron el cambio, pero sus preocupaciones chocaban con mi incapacidad de explicar lo que había sucedido. No era solo un robo ni una amenaza física. Era un encuentro que había transformado mi percepción de la seguridad, un recordatorio de lo vulnerable que uno puede ser en un instante. Intenté racionalizarlo, convencerme de que había sobrevivido, de que era solo una experiencia más en la vida. Pero cada carretera vacía, cada bosque silencioso, cada mirada prolongada de un desconocido en la calle me recordaba que el terror no desaparece con la distancia o el tiempo. Con el paso de los meses, mi vida se adaptó a esa sombra que me acompañaba. Empecé a evitar viajes largos, incluso aquellos que solían traerme alegría. Los fines de semana, en lugar de explorar o salir de la ciudad, me quedaba en casa, reconociendo que la tranquilidad relativa era más valiosa que cualquier aventura que pudiera ponerme nuevamente en riesgo. Aprendí a leer las expresiones de los extraños, a notar cualquier signo de comportamiento inusual, a escuchar los silencios que indicaban peligro. Mi mente se convirtió en un radar constante, buscando amenazas donde antes solo veía normalidad. A veces, cuando escuchaba un motor detenido a lo lejos o veía un auto negro estacionado cerca, mi cuerpo reaccionaba antes que mi conciencia. El miedo se manifestaba en un sobresalto involuntario, en las palmas sudorosas, en la respiración contenida. Recordaba cómo el hombre de la chaqueta de cuero había controlado cada segundo de mi noche, cómo su presencia había convertido mi entorno familiar en un escenario de terror absoluto. Y aunque había sobrevivido físicamente, cada fibra de mi ser estaba marcada por aquel encuentro, y cada decisión que tomaba desde entonces estaba teñida por la prudencia y la desconfianza. El trauma se había convertido en una compañía silenciosa, una sombra que se deslizaba a lo largo de mis días y noches. Cada vez que intentaba olvidar, un recuerdo regresaba, recordándome que la vulnerabilidad no desaparece con el tiempo y que la seguridad es siempre relativa. Aprendí a vivir con esa tensión constante, a maniobrar entre el miedo y la normalidad, pero también a reconocer que había una línea invisible que, una vez cruzada, transformaba para siempre la manera en que uno veía el mundo.